El Cementerio Central, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, es un aterrador lugar para visitar. Además de tumbas antiguas de algunos personajes históricos de Colombia, allí también reposan los restos de personas comunes y corrientes, como mi abuelo. Fui a visitar su tumba. Él era un señor de la Bogotá antigua, no un candidato presidencial, ni mucho menos alguien a quien se le atribuyeran milagros. Recuerda que la mejor manera de apoyar el canal es llegando hasta el final del video, dejando en los comentarios tu opinión respecto al contenido y suscribiéndote, ya que de esta manera nos ayudas a mejorar y nos permite llegar a más personas. Si te gusta el video y tienes a alguien a quien compartírselo, hazlo. No siendo más lo que tenía por decirte, continuemos con la historia. Lo particular de la tumba de mi abuelo es que sus restos reposan en una bóveda subterránea, a la cual se accede mediante una escalera de caracol. Al final del corredor reposan los restos de mi abuelo. Fui a visitarlo ya que llevaba un par de noches soñando con él, y según mi madre, una mujer muy creyente y religiosa, eso era señal de que debía ir a verlo. Así que me sugirió ir, ya que si mi abuelo se me estaba presentando en sueños, era porque quería verme. No vi problema en ir, necesitaba salir de casa. Mi sueño no se veía interrumpido en ningún momento de la noche, pero me levantaba cansada, sin energía, y eso comenzaba a convertirse en un problema para mí. Al llegar al cementerio, tuve esa sensación de que alguien me observaba, pero no le presté atención. Supuse que se trataba de algún vendedor o alguien que simplemente recorría el lugar con la mirada. Así que entré. Le pregunté al vigilante cómo podía llegar a las tumbas del caracol. Él me hizo una breve advertencia de que no podía grabar videos, no sin el consentimiento de la administración, ya que varios chicos raros lo habían intentado, así que estaría vigilándome. Suscríbete. Que me dio un poco de risa, porque, aunque válida su advertencia, me dijo directamente que parecía una de esas personas raras que iban a grabar. En el trayecto a la tumba, debo confesar que me dio un poco de risa, porque, aunque válida su advertencia, me dijo directamente que parecía una de esas personas raras que van a grabar a los cementerios. En el trayecto hacia la tumba, vinieron a mi mente recuerdos. Recordé aquellos instantes de felicidad que viví con mi abuelo. Las salidas al parque, esos helados que me invitaba cuando iba a recogerme de la escuela. Después de esto, otro pensamiento llegó a mi mente. Pensaba cómo venía vestida. Pensaba en cómo me había vestido. Y me preguntaba, ¿rara yo? Me carcajeaba cual loca. Algunas personas que cruzaron por lado mío no hacían sino observarme, como si fuera una exhibición de circo. No les presté atención y aceleré el paso para llegar a la tumba. Al llegar a las escaleras abrí la reja y comencé a bajar.
El rechinido al abrir fue horrible y al cerrar fue peor, así que bajé alerta. Al ser poca la visibilidad, podía encontrarme con cualquier tipo de persona, así que saqué mi celular. Prendí la linterna y comencé a recorrer ese sótano. Era relativamente pequeño, pero al recorrerlo daba la sensación de ser un lugar enorme. Al cerciorarme de que no había nadie conmigo, me dirigí a la tumba de mi abuelo. Me acerqué con respeto y seguía recordando todo lo bello que habíamos vivido juntos. Cuando estuve frente a la tumba, me dispuse a hablar con él. No había nadie, así que esta conversación la sostuve en voz alta. Le preguntaba por qué me visitaba. Fue entonces que una voz grave salió de la oscuridad y ésta me respondió: él no te quería ver. De hecho, me suplicó porque no lo hiciera. Pero tú atendiste a mi llamado. Soy yo te quería ver. Fue tal la impresión que me causó que me desmayé. Al despertarme estaba fuera de la bóveda, junto al vigilante que hace una hora o más, no sé, no lo recuerdo, me había llamado rara. Preguntó: ¿está bien, señorita? La encontré tirada en medio del salón. Fue gracias a los pequeños rayos de luz que provienen de la claraboya, esa que está en el techo. De lo contrario, hubiera tenido que pasar la noche aquí. Lo más extraño de esto fue que yo recuerdo que caí desmayada en el fondo del salón. No comprendo cómo. La distancia que había que recorrer entre la tumba de mi abuelo y el lugar donde entraba la iluminación natural era relativamente grande. No comprendo cómo llegué hasta ese lugar, pero juré que jamás en mi vida volvería a ese maldito lugar. Suscríbete. La siguiente es una leyenda que ha sucedido en varios países. En Colombia, México, Perú y Argentina. Esta historia es contada por los conductores, especialmente los taxistas. El desenlace siempre es el mismo. La pasajera desaparece y le deja al conductor una escalofriante experiencia por contar. Te invito a suscribirte al canal. Cuéntame, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? En México cuentan que se aparece una extraña pasajera. Aparece en medio de una carretera, le hace la parada al taxi y cuando llegan a su lugar de destino, ella le promete al conductor pagar la carrera al día siguiente, ya que en el momento no tiene dinero. Llegado el día en el que el conductor se acerca al lugar, llama a la puerta para cobrar el dinero que le adeudan. La noticia que le recibe siempre es la misma. Se acerca al lugar de destino a cobrar el dinero que la mujer le adeuda para encontrarse con la noticia de que aquella joven a la que describe murió años atrás. Y no se trata de una triquiñuela para viajar gratis en taxi, sino que en realidad y con pruebas le muestran a aquel pobre conductor que la mujer
no se encuentra en este mundo. En realidad, se trata de un alma. En Colombia, esta experiencia es más extraña y aterradora. Después de una amena charla y un descuido de aquel hermoso rostro, la mitad se torna cadavérico y la otra mitad conserva su apariencia humana. Después de esto, la pasajera desaparece. Algunos conductores afirman que este espectro los acompaña por varios días, los persigue y les deja varias marcas que comprueban la veracidad de esta historia. Algunos no son capaces de resistir estos ataques y terminan por quitarse la vida. Aquellos conductores que conocen la historia y no se detienen ante la parada de esta mujer desaparecen como si se tratara de un truco de magia. Según una radiooperadora de una empresa de taxis, una fría noche de lunes un conductor llamó a la central. Con su voz entrecortada dijo: Ella logró subirse a mi carro. No sé cómo lo hizo, pero sé que de esta no saldré. Temo por mi vida. Después de estos sollozos, se perdió todo rastro del conductor. Sus gritos se ahogaron en un silencio sepulcral. En Argentina se cuenta que dos mujeres muy bien vestidas, las cuales aparentan regresar de una fiesta, le hacen la parada a un taxi. Y entre pregunta y pregunta comienza una conversación con el conductor. De repente, estas comienzan a preguntarle por sus pecados, cual juez. Por algún extraño motivo, el conductor no puede detener el vehículo. Acepten o no sus culpas, siempre tendrán un castigo. Y el castigo siempre es a modo personal. Un hombre acusado de haber violado a su hijastra fue el último testimonio que se conoció sobre estas extrañas pasajeras. Este hombre se encuentra pagando una larga condena en prisión porque arrolló a su pequeño hijo, quitándole la vida, en lo que el hombre afirma fue una carrera con el mismísimo demonio. De las pasajeras nunca queda rastro alguno. En Lima, Perú, esta extraña aparición es similar a la sucedida en México. La mujer detiene un taxi con un acompañante. Al finalizar el recorrido, una de las mujeres se baja y cancela el valor del viaje, mientras que la otra se queda mirando fijamente al conductor. Por lo general, este incómodo le pregunta a la persona que se bajó del taxi que si le pasa algo a su acompañante. Gran sorpresa se llevan los conductores cuando el pasajero les informa que todo el trayecto lo recorrieron solos. Antes de despedirme, quiero preguntarte, ¿alguna vez has vivido una experiencia paranormal? ¿En cementerios, en el transporte público o en cualquier otro lugar? Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por ser parte de la familia de relatos paranormales. Y si aún no haces parte de nuestra comunidad, te invito a que sigas viendo nuestros videos. Tal vez ahí encuentres un motivo para querer suscribirte. Si tienes alguna historia por contar, te invito a compartirla en los comentarios, mi Instagram personal o al correo que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.